Buenas noches a todos. Bueno, estamos encantados porque vamos a homenajear, y aquí están parte de sus nietos, a una persona que es muy especial. Entonces yo primero, bueno, claro, yo tengo, cuando hago un discurso, mis palabras en primer término van dirigidas a agradecer a Isidoro haber aceptado el premio, a toda su familia, allegados y amigos que aquí se encuentran, por apoyarlo y alentarlo a lo largo de su trayectoria, a los antiguos premiados, pero en este caso, como se trata de Isidoro Lora Tamayo, lo que quiero es dedicar esto a los notarios que están activos, especialmente a los más jóvenes. Les quiero transmitir la visión que Isidoro tiene de la función notarial, que a mí me parece fundamental. Era el año 2005, yo entonces ejercía en el Puerto de la Cruz y llegó por correo postal a mi notaría un ejemplar de la revista jurídica del notariado correspondiente a enero-marzo del citado año. En su interior había un artículo de Isidoro, su título, la aplicación por el notario de la equidad. Invitaba a la lectura. Lo abrí y me sorprendió. Isidoro explicaba lo que era el concepto de la equidad. Decía que era el derecho adaptado, concretado a la vida, que era un catalizador para buscar un resultado justo. Y por tanto, lo que más me sorprendió es que dijo que el notario, cuando ejerce la función notarial, debe ejercer la equidad. Y me sorprendió mucho porque 10 años antes de la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria y 16 años antes de la Ley 8/2021, Isidoro ya hablaba de la aplicación por el notario de la equidad. Y ahora nos encontramos cómo el artículo 665 del Código Civil establece el mecanismo de cómo el procedimiento, de cómo el notario en equidad tiene que valorar el juicio de capacidad. Y también la Ley de Jurisdicción Voluntaria establece que tenemos que aplicar la equidad en muchas ocasiones porque así lo establece la ley. Por ejemplo, cuando rechazamos los acuerdos de nulidad o separación o divorcio porque pueden ser lesivos para un cónyuge o para los hijos, o cuando valoramos si es justa la causa en virtud de la cual nos renuncia un albacea o un contador partidor. Entonces es muy importante que el notario tenga la equidad en la cabeza, acompañado a la buena fe. Y otra de las cosas que quiero transmitir a los notarios jóvenes es que Isidoro ha contribuido de manera determinante, a mi juicio, a humanizar la función notarial, a humanizar el derecho. Él ya, tiene un artículo que yo lo tengo aquí en la notaría, en mi despacho, lo he tenido siempre, desde que lo escribió. Lo hizo después de la Convención de Nueva York y antes de la entrada en vigor de la Ley 8/2021. Se llamaba la comparecencia de una persona con discapacidad ante el notario. Allí, él, como buen docente, explica a los notarios el mínimo que tienen que hacer. Y lo que tiene que hacer un notario es el deber de escuchar a una persona con discapacidad. Es lo primero que tiene que hacer el notario. Después nos explica que si a juicio del notario esa persona tiene discernimiento, debemos darle audiencia. Y se puede firmar el documento que lo haga. Dice que eso es acorde con la Convención, porque las personas con discapacidad tienen derecho a ejercer la capacidad jurídica y el notario es un funcionario y tiene la obligación de respetarla. Dice que la discapacidad no se puede medir en términos matemáticos, no se es capaz o incapaz para todo. Y contesta una pregunta que a mí me hacen muchos compañeros, porque a mí es un tema que me gusta también, llevo el aula social en la página web. Entonces hay compañeros que me dicen, Inmaculada, pero ¿qué capacidad tiene que tener alguien para que yo firme la escritura? Isidoro la contesta en ese trabajo. Dije, léete el trabajo de Isidoro. Dice que tiene que ser una capacidad suficiente para que esa persona comprenda el negocio que va a celebrar y sus naturales efectos. No hace falta que tenga un conocimiento detallado y exhaustivo de la institución. Y él pone un ejemplo que a mí me hace mucha gracia porque es muy sintomático, ¿no? De los cónyuges que van al notario a hacer testamento y se dejan el uno al otro el usufructo.
llegan al notario y dicen, bueno, ¿qué quieren ustedes? Primero del uno para el otro y después para los hijos. Y ellos saben que quieren el usufructo y el notario lo sabe también y no los somete a un juicio exhaustivo de conocimiento del usufructo, sino, como bien dice Isidoro, pues el 90% de los cónyuges que acuden a hacer un testamento no podrían hacerlo y son, entre todas las comillas, incluso los plenamente capaces, ¿no? Todo entrecomillado. Entonces yo a las razones concretas por las que a Isidoro se le da el premio esta noche, que están grabadas en el soporte, yo añadiría dos: su visión renacentista de la función notarial y la contribución determinante a la humanización del derecho. Y como la obra inacabada del señor Bush sobre el sueño de Dickens, que se ve al famoso escritor dormitando sobre su mesa de trabajo y revolotean a su alrededor todos sus ilustres personajes, el Isidoro opositor lo que hacía era imaginar cómo serían las personas que protagonizarían esas instituciones jurídicas que estudiaba. Y ahora cuando actualiza la nueva edición del libro de familia y los casos prácticos, comienza diciendo: cuando yo estudiaba, durante las oposiciones, me parecía muchas veces que mi cabeza se llenaba de artículos del Código Civil, de la ley hipotecaria, de la ley notarial, las sociedades, la doctrina que interpretaban unos y otros, pero no se anclaban en la realidad de lo que querían regular. Isidoro dice: yo necesitaba poner cara a las personas y dar vida a esos actos, a esos hechos, a esos negocios jurídicos que iban apareciendo en los libros. Y esa es la esencia de la función notarial. Muchísimas gracias por su dedicación a las futuras generaciones de notarios, su dilatada labor corporativa y por ser embajador de España ante el notariado de los países hispanos. Y por ser tan humano. Muchísimas gracias Inmaculada, por todo el cariño que has manifestado con las palabras que has dicho. Mil gracias por las exageraciones que has dicho, que se revela sobre todo el gran cariño que me profesas, Inmaculada. Queridos compañeros, amigos, familiares, lo primero agradecer a todos los que han venido a esta cena, ¿no? Tanto los miembros del equipo de redacción de la web, como también tanto Carmen de Grado como Ignacio Solís, que como sabéis han sido anteriormente premiados con este de notarios y registradores. Y también pues gratitud por haber invitado a todos mis allegados más íntimos, que en realidad han sido los miembros de mi familia que veis aquí, y también pues dos personas muy especiales, o tres personas muy especiales, que son María Ángeles, que es la viuda pues de mi primer alumno y mi mejor amigo, de Luis Sanz, y Prado y Alfonso Madridejos. Todos los demás son los más íntimos que me rodean. Por lo tanto, muchas gracias también por haberme dado la oportunidad de que ellos estén aquí presentes. La verdad es que tengo que tener una gran gratitud y satisfacción, y estos son los sentimientos que me embargan ante la entrega del premio que me habéis concedido. Es difícil encontrar palabras para agradecer al equipo de redacción de notarios y registradores la concesión del premio. Y más difícil aún es expresar la gratitud por las razones por las que me los concedéis. Eso es todavía más difícil. Y en realidad solamente puedo deciros pues dos palabras: gracias, y muchas gracias a todos. Gracias también a todos aquellos que habéis solicitado para mí este premio. Compañeros, notarios y registradores. Algunos de ellos, pues yo les he ayudado más o menos a ser notarios, pero también es que lo han solicitado profesores universitarios.
Me sorprende que algunos de los que han solicitado han sido jóvenes, otros pues menos jóvenes. Y para mí ha sido impresionante, puesto que es una cosa que nunca lo esperaba. Y la satisfacción que me embarga no es por un orgullo personal. Como comprenderéis, a mis 82 años que ya tengo, a punto de cumplir 83, lo de los orgullos ya lo tengo muy superado. Para mí la gran satisfacción es poder entrar a formar parte con lo que la web de notarios y registradores significa, por lo que significa el ideario vuestro. El ideario vuestro, que además no es un ideario teórico, sino que lo vais demostrando día a día en los hechos que actualizáis en la web. Se destaca en el ideario, como uno de los principios fundamentales, el respeto a las profesiones. Yo creo que notarios y registradores hacéis un llamamiento a la unidad y a la hermandad de dos instituciones y de dos profesiones que son básicas en nuestra sociedad. En este mundo de división y enfrentamiento en el que vivimos, creo que pocos temas son tan importantes como el de la unidad. El de superar, el de la supresión de los maniqueísmos, el de considerar que estamos los buenos y los malos. La web es un foro abierto. Invita no solo a participar en ella, sino que invita a algo muy importante, que es a escuchar lo que otros dicen, porque es fundamental enfocar la realidad desde diversas ópticas, no enfocar la realidad simplemente desde la ventana en la que nos asomamos. Pero es que además, notarios y registradores es un ejemplo de compañerismo. Muchos compañeros ponéis vuestros conocimientos y experiencias, lo que vivís en vuestros despachos, a disposición de los demás, demostrando de esa forma los frutos que se obtienen, y así se dice en el diario, con la mutua colaboración. En este compartir, pues me he comprometido a realizar aportaciones periódicas al tema del ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad, puesto que este es un tema en que notarios y registradores tenemos que actuar conjuntamente, porque si no lo hacemos pueden sufrir las personas a las que precisamente la ley y todos estos apoyos de la discapacidad se relacionan. Notarios y registradores es también para mí un ejemplo de humildad, pues en ella no se pretende llenar sus páginas de elucubraciones teóricas, de vanas erudiciones, de citas que ya sabéis que a veces se han leído y no se han leído, pero que se hace la cita, sino que notarios y registradores lo que pretende es poner sobre la tierra los problemas y los pies sobre la tierra, de los temas que vienen a nosotros, los hombres y mujeres. Por ello, en el ideario se considera muy importante la rápida actualización de los contenidos de la web. Pero es que además, notarios y registradores ofrece una herramienta de inestimable valor a nuestros opositores, a los que muchos de los que estamos aquí dedicamos gran parte de nuestro quehacer. Se pretende, y se dice en el ideario, se pretende en ella, en la web, demostrar a los opositores que no se encuentran aislados y que somos muchos los que estamos pendientes de ellos. Nuestros opositores son un ejemplo para los jóvenes en la sociedad en que vivimos, por su constancia y madurez, y por poner los medios que son necesarios para alcanzar unos objetivos. A mí personalmente me pone de muy mal humor cuando se oye decir con pedantería que han bajado los niveles de la preparación. Ello no es cierto. En primer lugar, porque los programas actuales son más extensos que en nuestra época. Y por otra parte, sobre todo cuando teníamos un único ejercicio. Y por otra parte, porque antes como ahora te encuentras con juristas que son fuera de serie y con una media muy superior a otras profesiones jurídicas. Pero es que además
notarios y registradores, ha sido visionario. Habéis sabido adelantaros a los tiempos al ofrecer, a través de las nuevas tecnologías, una actualización de los temas diarios que inciden en nuestras profesiones. Permitirme, por tanto, que muestre aquí mi cariño y admiración hacia José Félix Merino por su intuición y entrega a esta gran obra, y también a todos aquellos que integráis el equipo de redacción. Es impresionante el trabajo que hacéis. Pero es que además en ese ideario pues hacéis una llamada a los jubilados, como está ocurriendo conmigo en el día de hoy, procurando que sigamos activos y que se siga contando con nosotros. Seguir activos pues es darnos la oportunidad de sentirnos útiles y además recordarnos que todavía tenemos mucho que recibir y aprender. Es decir, nos estáis diciendo que nos queda mucha vida por delante. Cuando repaso a los compañeros que me han presidido en este premio, pues la verdad es que me abruma encontrarme hoy aquí. Todos y cada uno de ellos son figuras relevantes del mundo del derecho, registradores y notarios excepcionales. Pero me vais a permitir que me refiera especialmente a dos. A dos de ellos porque han influido directamente en que yo pudiera ser notario, que son Antonio Ipiens y Juan José Rivas, en adelante hito. Permitirme un recuerdo especial para ambos. Antonio Ipiens, lógicamente, cuando no integraba el Tribunal de Oposiciones, me enseñó a dictaminar. Su padre y el mío eran catedráticos de química en la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense. Además, los dos eran investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en los Altos de Serrano. Muchos días me volvía en coche con ellos, desde el contiguo Instituto Ramiro de Maeztu, donde yo estudiaba. Don Antonio padre, cuando empezó a opositar, seguía puntualmente mis oposiciones. Y al aprobar mi primer ejercicio, le faltó tiempo para que su hijo Antonio se ocupase de mí en la preparación del dictamen. Las enseñanzas profesionales y humanas de Antonio Ipiens han dejado huella en mí. Hito Rivas era también hijo de catedrático de ciencias, compañero de mi padre. Hito era algo mayor que yo. Se dedicó cuando ingresó a la preparación de opositores desde un principio. Yo era un opositor trabajador, pero no tenía técnica de oposición. Fijaros que se me ocurrió hacer el hipotecario sobre todos los principios, resumiendo el Rocasastre, pero además los tomos gordos de Roca. Como comprenderéis, así no había quien aprobase. Por lo que, al enterarse el matrimonio Rivas, los padres de Hito, de ello, nos convencieron a mis padres y a mí que nadie mejor que Hito podía ayudarme en esa técnica que me faltaba, como así efectivamente ocurrió. Desde entonces, entre él y yo, nació una amistad entrañable. Al hablar de Antonio Ipiens y de Hito Rivas, es fácil detectar que detrás de mí estaban mis padres. Estaban mis padres que buscaban siempre lo mejor para sus 11 hijos, algunos de los cuales están aquí presentes. La verdad es que a ellos y a María Luisa le debo lo que profesionalmente he podido llegar. Inmaculada, al leer como presidenta del comité por los que me habéis otorgado el premio, las razones por las que me concede, yo la verdad es que la resumiría en una sola frase. Yo creo que he sido, sin más, un notario que ha amado profundamente a mi profesión. Por ello, he tenido fe en ella. He tenido fe en ella y he procurado colaborar en las labores corporativas y ayudar también a la formación de los futuros notarios. Con todo cariño, se concluyen las razones de la concesión diciendo literalmente: en definitiva, por su trabajo constante
de toda una vida al servicio de la sociedad. No sé si es verdad, pero ojalá sea cierto que haya podido servir en algo a la sociedad. Si eso fuera así, es un don, es un regalo de Dios. Por ello, ante todo y sobre todo, gracias a Dios.